baby. It's pathetic. I dream of North and South America. A North and South America. En América del Norte, en América del Sur, yo sueño que vayan a ser totalmente bilingües, donde los norteamericanos sepan español y los sudamericanos que sepan inglés. Tendríamos acceso a los grandes clásicos de la prosa y de la poesía latinoamericana. Y ustedes tendrían acceso pero hasta ahora no lo he logrado. I feel like I'm at a bar. Me siento como que estoy en un bar. Order a martini. Voy a pedir un martini. Bueno, Yes, go ahead. bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. First of all, welcome everybody. Reunidos en este salón para conversar, en este caso, con uno de los más grandes pensadoras que existe en el mundo, a mi juicio. Y creo que muchos compartimos esa idea. Les quisiera pedir que pongan sus celulares en silencio para que no se interrumpa la conversación. Eso es lo primero. Y yo, bueno, ahora voy a pasar a inglés para hacer de esto algo que sea conversable para todos. No sé si tenemos, yo creo que todos entienden inglés. Acá hay traducción para los que no siguen el inglés. Así es que la idea es tener... So I will introduce Deidre. I don't know, I think everyone knows you here. Everyone has read your books. Oh, yes, yes, all three. All three, from cover. You have them by your bed. Los tienen como lectura de noche. So I will not go through her very long resume. No voy a hacer un gran resumen de las publicaciones. Todos conocemos que ella es profesora, pero no solamente de economía, también ha enseñado filosofía, enseña comunicaciones, literatura y muchas otras cosas. Entonces, es lo que yo denominaría una nueva economista, porque no solamente es economista, y que realmente entiende cómo funciona el mundo. Y en mi opinión, y lo digo porque realmente lo siento así, ella es la más grande pensadora económica de los últimos 100 años, junto con Friedrich Hayek. Eso es lo que yo realmente creo. Y creo que tú te mereces un premio Nobel en el mundo. Si hay justicia en el mundo, te lo van a dar. Y yo espero que algún día lo recibas. Ella ha producido, o su trabajo reciente de la igualdad burguesa, virtud burguesa y la dignidad burguesa, tienen profundas explicaciones ofrecidas alguna vez en la vida sobre cómo el mundo moderno, o el mundo en el que nosotros vivimos, quiero decir, ha evolucionado o ha emergido. No quiero hacer una presentación mucho más larga, pero es un honor y para nosotros un placer, y personalmente estoy muy contento porque tú eres una de mis héroes intelectuales o heroínas intelectuales. Entonces te voy a dejar para que abramos el debate y la conversación y después podamos tener alguna pregunta y respuesta. Creo que los héroes de todo esto en los países son gente como tú y como ustedes, que están en la frontera del liberalismo. Y yo estoy en el continente, yo estoy en Estados Unidos, enseñé durante mucho tiempo en la Universidad de Chicago, y cuando yo digo que los mercados son buenos, no hay un horror general, pero en muchos países sí es así, ciertamente. Enseñé mucho en Holanda, en Inglaterra no tanto, pero en Holanda, en Suecia. También estas ideas que nosotros tenemos, que son más bien obvias, como dijo Adam Smith, la teoría simple de la libertad natural. Si fuera tan obvia y simple, todo el mundo estaría de acuerdo conmigo y contigo, pero aparentemente no era tan obvio ni tan simple. Pero en
la Europa continental e incluso en Italia. Esto me asombró mucho. Yo recibí no el premio Nobel, estoy segura que no lo voy a recibir. Bueno, uno nunca sabe en realidad. Aquí está el problema que yo tengo con esto. El estándar que tiene para el premio Nobel es de B más y sobre más de B plus o de B más, de A más. Entonces, y mi mamá me hizo que yo estudiara tenis, doble tenis, para que yo tuviera esto a más, o 7 en el fondo. Pero el estándar es un 6 y yo como economista soy de las del 6, no soy de las del 7. En Tirol, de Francia también, él también es de nota 6 como promedio. Yo creo que hay 150 economistas de nota 6 en el mundo y eso es un estándar bastante duro, digamos, pero solamente 40 de ellos van a obtener el premio Nobel si se fijan en su mortalidad. Entonces, tenemos 110 hombres viejos. Las mujeres son mucho más sensibles, pero los hombres viejos tenemos un octubre terrible todos los años. Se dan cuenta ustedes que yo soy una pensadora cuantitativa, ¿verdad? Y quiero terminar con lo que estaba diciendo sobre Italia. Todos los italianos están de acuerdo que no se le debería dar a Roma más dinero ni más poder. Hay que estar loco para pensar que extender el Estado es una buena idea. Y Roma, en los rankings de integridad y en el gobierno de 180 países, es el número 75, un poco más arriba de Vietnam, un poquito más abajo de Azerbaiyán, o como se llame. Está corrupto. Estúpido. Es un país estúpido, es un desastre totalmente. Pero el pensamiento liberal es muy raro, muy escaso en Italia. Y yo voy a recibir ahora el premio Bruno Leoni. Del Instituto Bruno Leoni. Bruno Leoni era una figura de larga data y me parece milagroso. A mí me parece un milagro que no haya liberales en Italia. Es una locura. Hablamos de esto recién. ¿Por qué estas ideas son tan difíciles de transmitir y tan poco populares también? Y yo creo que se van a hacer más populares con el tiempo, porque el liberalismo funcionó espectacularmente a mediados del siglo XIX, se llamó el Gran Enriquecimiento, funcionó en China, después de 1978 funcionó en India. Después de 1991, este es el 40% de la población del mundo de la que estamos hablando. No es un experimento trivial. Antes solamente teníamos Hong Kong. Hong Kong decía, estas son las ideas liberales y esto se puede hacer con ellas. Pero ahora nosotros tenemos el tigre asiático, tenemos a Irlanda, la tierra de mis ancestros. Y Irlanda, cuando yo primera vez visité Irlanda en 1967, era un país federal muy pobre, muy pobre. Y la próxima vez que fui fue en el 96, en la calle O'Connell. Había mucha gente rica en esa calle. Después fui en el 2004 y la misma calle había gente de todas partes de Europa y del mundo, y irlandeses también, y era muy próspero. Incluso después del colapso, Irlanda, de la debacle inmobiliaria, ahora se recuperó y es una de las potencias del mundo. Entonces funciona.
y funciona para los pobres. Y yo creo que, pero lo que nosotros tenemos que hacer es enfatizar que nosotros somos el partido del pueblo, no los socialistas. La vieja broma es que el capitalismo, los hombres explotan a los hombres. En el socialismo es al revés. Entonces, si piensan en el liberalismo como un episodio del pic del liberalismo entre entre la aristocracia y la regla de los planificadores. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestro pasado radical, nuestra premisa, nuestros planes concretos, para que los pobres permanentemente estén mejor. Todos los que estamos acá presentes, no veo a nadie que sea o no detecto a ninguno descendiente de las coronas de Europa en este público. Bueno, uno nunca sabe. Sí, se puede notar, se notan los aristócratas en realidad. Todos somos descendientes de pastores, pero estamos acá. Entonces la pregunta sería, para empezar con la conversación, ¿tienes una teoría de por qué la mayoría de los intelectuales, yo diría, odian, bueno, no sé si odian, pero algunos sí lo hacen, odian a la libre sociedad o la idea del libre mercado? ¿Por qué lo odian? ¿Por qué insisten en estas ideas fracasadas una y otra vez cuando han visto la evidencia? Tengo un amigo marxista que se llama Jack Emilio. Es un hombre muy brillante. Y Jack me dice, odio el mercado. Y yo le digo, Jack, espera un momento. ¿Te encantan las antigüedades? Tu casa está llena de antigüedades. Y yo he visto que tú lo has coleccionado cuando nosotros estábamos juntos trabajando en Ámsterdam, y Jack le encantaba ir a las tiendas de antigüedades y le gustaba regatear capitalistamente con el dueño para ver qué es lo que se iba a llevar de vuelta para Massachusetts. Entonces yo le dije, tú no lo odias, tú lo amas. Y él me decía, no, me carga, lo odio. Hay varias o diversas razones, y una es la razón del clérigo, la traición del clerisy y de la élite intelectual. Creo que era un problema entre los padres y los hijos. Generalmente y casi sin falla, las grandes figuras del socialismo europeo fueron los hijos, especialmente los hijos de la burguesía, de los Marx de la clase media, Engels, que era hijo de un abogado, Engels también, y ellos no sé cómo no terminaron siendo comunistas, pero no lo entiendo. Pero Marx, yo fui marxista también. Para ser marxista uno tiene que tener el capitalismo. Entonces teníamos ese elemento en el siglo XIX. Ahí empezó el socialismo, después de 1848. Eso fue una pauta. Nosotros aprendimos cómo funcionaban los mercados. Después de 1948 y la recesión económica, cuando se encontraron las imperfecciones en el mercado una tras otra, mi amigo, pero era un tonto como economista, John Stiglitz, dijo lo mismo que Paul Simonson. Dijeron que las externalidades del gobierno, eso debería cubrirlas. Si el gobierno es el gobierno italiano, no va a funcionar. A lo mejor el gobierno sueco, sí, sería concebible, pero después pienso en forma más fundamental. Hay dos problemas fundamentales. Una es que el comercio siempre es irritable. Entonces, una persona dice, odio el mercado, porque cuando uno hace un intercambio, uno siempre le podría haber hecho un poco mejor. El intercambio, obviamente, es un beneficio mutuo. Las dos personas saben lo que significan, pero la mujer que hizo el trato conmigo me podría haber dado un poco más. Y yo soy una persona buena,
como dice Donald Trump todo el tiempo. Y yo soy una persona buena y ella no me hizo un buen trato. Entonces, a lo mejor hay algo malo con este sistema. Entonces, las cosas deberían haber funcionado mejor para mí. Esa es la actitud de los pastores del pueblo. Entonces, ustedes lo pueden ver en los cuentos de hadas, en las historias tradicionales de las sociedades de pastores. Y la otra razón es que todos venimos de familias. Y si venimos de familias, sabemos de dónde viene la carne y sabemos que estamos tratando de conseguir dinero para poder pan sobre la mesa. Pero si sabemos que venimos de una familia que tiene una empresa pequeña y tú estás involucrado en la tienda, por ejemplo, un almacén, y estás hablando con los clientes, reponiendo cuando tienes 12 años. Yo conozco estudiantes que tienen este tipo de background y ellos entienden muy rápidamente la economía y el libre mercado también, pero la mayoría de ustedes hoy día, yo soy hija de un profesor de Harvard, ¿qué es lo que yo sé sobre la economía? ¿Qué sé yo sobre la economía? Nada. No sé nada. Entonces, una familia es una empresa socialista. Parece una empresa criminal, pero no es así. Es una empresa socialista. La mamá es la planificadora principal. El dinero cae como maná desde el cielo. Y si el papá trae más, si el papá come más, la mamá saca menos. Entonces, eso es simplemente donde nosotros venimos. Y la política sueca en el 1920, un político dijo: un trabajo es hacer un hogar nacional. Heinz fue quien lo dijo. Y esa imagen dominó la política de Suecia durante medio siglo. Y obviamente uno puede construir una gran sociedad como un hogar con planificación central, porque es necesario eso también en una familia o en una empresa, en General Motors, por ejemplo. No lo hacen demasiado bien, tienen una planificación central no muy buena, pero la tienen. Pero no tengo objeción al respecto. Pero uno no puede gobernar o dirigir una economía de todo un país de esa manera. Entonces hablemos del tema más de conservaduría, del conservarismo, la revolución industrial, el tema de quién maneja los intereses, que somos avaros siempre, y que es como el enfoque de Samuel Smithsoniano, y que todo lo único que queremos es acumular riqueza. Entonces, la pregunta es, ¿somos realmente, del punto de vista ético, las peores personas? Porque desde el punto de vista ético, ¿somos realmente peor justamente por este nuevo mundo? Bueno, si fuese cierto eso, sería socialista, si fuese así. De hecho, fui socialista en algún momento porque pensaba que eso era así, y después empecé a estudiar economía y poco a poco me di cuenta, a ver, no, parece que no es tan así la cosa. Pero después de décadas de estudiar esto, publiqué un libro que se llama Las virtudes de la burguesía, que hace un análisis filosófico y sociológico también, y que en el fondo es lo contrario. Y bueno, a todo esto hablo un poco, conozco algunas palabras de italiano, entonces por eso trato de repente mezclar, porque de repente mi conocimiento español se mezcla un poco, pero es por lo que sé de italiano. Pero bueno, creo que es lo contrario a lo que se dice. Como decían los franceses, como decía Montesquieu, por ejemplo, que hablaba del comercio dulce, y la imagen era en el fondo que la gente estaba
frotando cosas en la calle, frotando piedras en el río. Y en el fondo es un hábito diario que a veces uno no tiene en una sociedad de campesinos, pero que sí se tiene en una sociedad comercial, de decir, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque esa es la forma en la cual hacemos las cosas. Nosotros no le decimos al cliente, ah, eres un estúpido, ¿por qué me llamas?, ¿cierto? No, uno no le puede decir eso a los clientes. Entonces se incentiva que uno sea cordial. Ahora, por supuesto, eso le molestaba a la aristocracia, porque esto estábamos hablando de mercaderes solamente. Y eso era lo que me decía, pensaba la aristocracia. Las personas que manejaban nuestra vida hacía que se enojaran mucho porque ellos nos manejaban. Ellos pensaban que nosotros, las personas que estaban involucradas en el comercio, que bueno, nunca estuve involucrada en el comercio, pero en el fondo se enojaban mucho y nosotros tenemos la misma actitud. Pero no es eso realmente lo que ha sucedido, porque la sociedad burguesa ablanda a la persona. Y esto es lo más importante de los comerciantes en el siglo XIX, esta propuesta de que ningún país que tenga McDonald's puedan luchar entre ellos. Y que, por ejemplo, se dio entre Ucrania y Rusia, algo similar. Pero bueno, en el fondo la idea es que el comercio, o que las interconexiones que hace el comercio, hace menos probable que se dé la guerra. Entonces, en varias formas, hay una especie de burbuja y que requiere cierto nivel de coraje comercial. Por ejemplo, el abrir un salón de belleza. Fíjense que no hay tan solo uno, sino que uno, por ejemplo, si piensa, bueno, yo me manejo bien con el cabello de las personas, con las mujeres, entonces, bueno, si veo que no hay ninguno en el vecindario, abro uno. Y eso requiere coraje, es un acto de coraje. Una persona que abre un restaurante también está loco o es muy valiente, o quizás ambas. Y esto estamos hablando de un coraje común. Y lo que llama más la atención sobre el liberalismo es que todos pueden intentar algo. Todos pueden intentarlo. No es que uno tenga que ser aristócrata para poder intentar hacer algo, hacer un negocio, ni tener algún tipo de autorización por parte del gobierno, sino que todos pueden intentarlo. Y eso es algo que yo hablo mucho en el libro. Y esa es la causa de todo esto, los cambios tecnológicos también y los cambios institucionales que hacen que todo esto funcione. Las luces eléctricas, por ejemplo. La alfombra, iba a decir barata, pero no, es bastante bonita esta que está acá en realidad. El hormigón reforzado, que hace que uno pueda construir edificios, la creación de los ascensores, este tipo de vidrio que sería imposible haberlo concebido antes de 1948. No se podría haber construido esto con todas las invenciones que se han llegado hasta ahora. Por supuesto, es el resultado de gente inteligente, de ingenieros. Pero en el fondo, todas estas invenciones, estos descubrimientos, vienen de la gente común. Que algunos abren salones de belleza, otros son ingenieros, etcétera, todo tipo de cosas. Perdón, tengo una tendencia a dar respuestas bastante largas. Bueno, no importa si vienen aquí a escucharla a usted. Pero bueno, he escrito 1.700 páginas sobre esto, así es que agradezcan que no les doy la respuesta completa que está en los libros. Bueno, yo vi una entrevista que le hicieron en Hard Talk. Sí, bueno, la BBC es increíble realmente, además hace muy bien su trabajo. Pero estaba muy impresionada cuando le preguntaron sobre el amor y el amor en el mercado. Entonces, ¿cómo en el mundo
¿Cómo uno podría tener en esta idea de que el amor tiene relación con el mercado? Sí, lo que pasa es que estuvo un poco de acuerdo conmigo. No me acuerdo cómo se llamaba, Paul parece, pero él trabaja en Hard Talk, en la BBC. Bueno, todos estos son economistas también. Bueno, pero un colega, Gary Becker, que era un gran economista también, escribió un paper fantástico sobre la economía del matrimonio. Y no me acuerdo muy bien de todo, pero decía, a ver, hagamos un modelo que le vamos a llamar F y M. Y se reunían en el bosque y resulta que F era bueno para cocinar, para preparar alimentos, y M era bueno para reparar automóviles. Entonces deciden intercambiar habilidades, y eso es el matrimonio en el fondo, hacer un trueque. Y eso me encanta porque antes de esta dimensión, en el fondo, sí, puede haber un elemento de amor en el matrimonio, y siempre sí, entre comillas, porque quizás puede ser una hipótesis un poco tonta feminista de que haya amor realmente en el matrimonio. Pero yo creo que este es un error. A ver, un ejemplo interesante, la amistad. La amistad moderna, que es la base de nuestra vida. No tan solo de la vida comercial, sino que de toda nuestra vida. Los amigos. Entonces, en la Edad Media, en Italia, un amigo era un aliado. Y punto. Estábamos hablando de una sociedad, en esta sociedad en la que hablamos, una sociedad muy competitiva donde te podían matar. Es como que los perros se comen a los perros. Te podían apuñalar por la espalda cada rato. Entonces un amigo era alguien que te era útil en tu negocio, que era un aliado o un colega. Y la amistad era dudosa. Tenemos un manual de mercaderes y los mercaderes dicen, no confíes en nadie. No confíes en nadie. Solo confía en ellos siempre y cuando tú tengas el dinero de ellos en tu bolsillo. No confíes en nadie más y no hagas amigos. Nada de amigos. Entonces ahora, en esta época más romántica, que corresponde al mundo moderno, tenemos amigos y nos importan, y como estamos relativamente bien, nos va relativamente bien desde el punto de vista económico, no tenemos que enfocarnos en sobrevivir. Ya no tenemos que pensar como por ejemplo lo hacían los campesinos, por ejemplo tratar de echar al vecino porque va a ser mejor para mí, es lo que pensaban los campesinos de esa época. Entonces, bueno, escribí un libro de 500 páginas sobre esto. Y sobre las distintas virtudes que son necesarias. O no necesarias, sino que son la consecuencia de una sociedad comercial. Y eso no significa que no hayan vicios, porque la avaricia no es para nada buena. Es un pecado la avaricia contra el Espíritu Santo. Es un pecado horrible, al igual que la envidia. La avaricia es la característica, es el vicio de una sociedad comercial, y la envidia es el vicio característico de una sociedad socialista. Y ambas son terribles, al igual que la rabia, el enojo, que es el vicio característico de una sociedad aristocrática. Y todas son terribles. Bueno, ¿usted es católica? No, yo soy anglicana. No creemos en el Papa. Muy bien, justamente porque le iba a preguntar
que si le, porque usted le envió el libro al Papa, ¿cierto? Sí, sí. Sí, porque creo que está haciendo las cosas mal, porque y eso es muy característico del catolicismo latinoamericano. La característica y la maravilla y lo que es el impulso admirable y que me sorprende mucho realmente es que no hayan habido otros Franciscos. Bueno, nosotros en Italia se dice Francesco. Pero no entiendo por qué, como es el primero desde San Francisco, es el primer San Francisco desde San Francisco que fue canonizado 2 años después de haber muerto. O sea, ni siquiera fue una controversia. Entonces, ¿por qué es el primer Papa Francisco? Está Pío y todas estas otras cosas sin sentido que no entiendo, pero en el fondo debiera haber un San Francisco 30, algo así, por el tema de la caridad, de darle al pobre, vivir como el pobre. Eso es algo noble y es admirable del Papa San Francisco. Pero la teoría económica que va relacionada con esto, no, porque en el fondo nosotros estamos viviendo en un mundo donde, por ejemplo, si yo soy el Papa y tengo unas ropas con oro y vivo en un palacio y tengo sirvientes por todas partes, entonces significa que alguien más que alguien más puede haberse ablandecido, puede ser que otra cosa sea peor. Pero en el fondo, si uno ve al Papa, o si lee las encíclicas papales, desde el Papa León XIII, siempre tienen una lucha con el socialismo. No les gusta el socialismo. No sé por qué, pero no les gusta. Y no consideran al sermón de la montaña como las bases del socialismo. Pero están en contra del socialismo, pero también están en contra del capitalismo, o lo que ellos consideran que es el capitalismo. Entonces, yo soy, anglicana, como decía, y me voy a quedar así. Cuando fui a Valparaíso, quería ir a la iglesia, y resulta que hay una iglesia anglicana con una misa en inglés en Valparaíso, así que fui. La verdad es que era como una iglesia de Inglaterra, me encantó. Nosotros estuvimos hablando al respecto. Los estándares de arquitectura acá son tremendamente altos. He estado en muchas ciudades y desde el punto de la arquitectura moderna, me refiero a Bajá y Barros, esto es lo mejor que he visto en la vida. Si van a São Paulo, en Brasil, la arquitectura urbana es terrible. Aquí es muy bonito, así que felicitaciones. Tenemos gente acá en esta sala que está muy preocupada y se sienten culpables porque han hecho fortuna, una fortuna. Estoy bromeando, sí lo sé. Pero Piketty estuvo de visita acá en Chile y creo que se reunió con Bachelet también, entonces fue un tema acá. La BBC en Inglaterra trató de organizar un debate entre mí y Piketty. Pero él dijo porque yo debería hacer un debate con un profesor de Chicago. Es Piketty. Lo que yo quiero preguntarle a él es, si hago un debate, ¿qué es lo que él da a la iglesia? ¿Qué es lo que él hace? Yo le doy el 10% a mi iglesia para ayudar a los pobres. Yo también tengo 2 personas sin hogar en mi casa. Las mantuve durante 2 años y medio. No soy una santa, pero yo cumplo con mi deber cristiano con los pobres. ¿Lo hace él? ¿Piketty lo hace?
Entonces, la igualdad, perdón, de oportunidades, la igualdad es importante, sí, nos debería preocupar la igualdad, porque todas las personas que están aquí en esta sala, todos deberíamos tener que pagar impuestos para la educación básica y media, porque para la educación superior deberíamos tener grandes subsidios entregados por el gobierno para los pobres, para los estudiantes que estaban mal preparados, porque no son los padres, no son los hijos ni la hija de gente rica, pero sino la educación pública gratis, que por ejemplo en Francia van a subir la matrícula para los jóvenes de las universidades, pero el problema con eso es que hay un tremendo subsidio a la clase alta. Los contribuyentes franceses pagan por la educación superior de los ricos. Y yo no encuentro que sea igualitario, pero no creo que deba estar ahí el enfoque de la igualdad. Y creo que esa era tu pregunta. Creo que debería ser el punto de partida. En mi vocabulario aquí es que tenemos la igualdad francesa, la iluminación francesa, y también la igualdad, la iluminación de los escoceses con Adam Smith. Y la igualdad de Adam Smith, en eso es lo que deberíamos trabajar. Y deberíamos repetirlo todo el tiempo. Es el mundo correcto, usando el concepto, es la palabra correcta, usar la igualdad. Nuestro gobierno nos ha dicho que sí, que todo el mundo esté al mismo nivel, entonces así vamos a tener la igualdad de oportunidades. 2 es igual a 2. Sí, pero si fuéramos todos idénticos, si todos fuéramos en el mundo, fuéramos un clon del otro y todos viviéramos para tener la misma historia de vida, obviamente no habrían oportunidades de nada, porque todos tendríamos las mismas ideas de innovación al mismo tiempo, todos no habría comercio. ¿Cuál es el punto del comercio si uno tiene el mismo gusto en todo? Entonces la desigualdad es una condición humana, es la forma en la que nosotros somos. Hay muchas personas que están aquí en esta sala que son mucho más inteligentes que yo y lo sé. No crean lo que él les dice, no, para nada. Es un conocido mentiroso y también es un abogado. Imagínense, es lo mismo. Pero vamos a lograr la igualdad tomando a todas estas personas que son inteligentes aquí y les vamos a poner clavos en la cabeza de que sean tan tontas como yo. Y ahí vamos a lograr toda la igualdad. Entonces, muchas de las propuestas de la vida tienen estas mismas características. Si uno quiere gastar más en la educación de sus hijos, que es lo que permite el Estado en muchos países, no sé si es así acá, está prohibido, es contra la ley. Si uno quiere gastar más en tener mejor alimentación, en una economía socialista no lo puedes hacer, a menos que seas parte del Partido Comunista. Entonces, creo que tiene que hacer el gobierno un par de cosas en las que nosotros somos iguales. Somos iguales en la línea de partida. Por ejemplo, yo estoy a favor de un financiamiento del Estado, no de que los jardines infantiles lo haga el Estado, pero estoy a favor de que lo financien y también de la salud para las mujeres embarazadas, para evitar facilitar para facilitar que no hayan enfermedades que están relacionadas con el embarazo. Yo soy una libertaria cristiana y tomo estas 2 palabras muy seriamente. Y otra forma de decirlo es que yo soy una verdadera liberal hermana en el gran sentido de la palabra. Hay algunas cosas en las que yo quiero ayudar a los jóvenes, a los pobres, pero el enfoque es que los pobres surjan y no cortándole las oportunidades a los ricos. Porque esto es un trabajo que ustedes ven
en el trabajo de muchos. Yo escribí un review de 50 páginas de su trabajo y lo pueden encontrar en la internet, en inglés, etcétera, también en español, pero hay un link a esta versión que ustedes hicieron. No leí nada, ninguna de las otras reviews o comentarios sobre la desigualdad antes de escribir el mío, porque yo quería ser justa, quería darle una oportunidad de que me persuadiera de que este era un problema grave, la desigualdad. Y no me persuadió. ¿Por qué? Y esto es muy común y lo escribo contra esto todo el mundo. Él ignoró completamente el gran enriquecimiento. Es como que no hubiera pasado nada desde 1848 al ingreso promedio de las personas promedio en la sociedad de libre mercado o en cualquier sociedad. Y esto es muy, muy extraño. Pero mis amigos nuevamente no lo ven así. Hablan respecto a la desigualdad, lo terrible que es el mercado, pero jamás han reconocido que mientras tanto el ingreso por persona en Estados Unidos o en el Reino Unido ha aumentado en un 30% y en Suecia por un factor de 60, un factor, no un porcentaje, pero sino que es un 6.000%. Entonces, simplemente lo ignoran. Tengo un amigo que se llama, ¿cómo se llama mi amigo? Muy buen amigo, Ken Pomeranz. Él es un gran historiador de China, de la Universidad de Chicago, allá lo conocí. Y él escribió un libro con un colega en Urbane y sobre la historia de la sociedad del mercado en el sudeste asiático y varios ensayos que escribió con su colega para revistas de comercio asiático. Y es muy bueno, habla de esto, de lo otro, de cómo la gente era explotada por esto, por lo otro, pero jamás menciona en sus libros el éxito del gran enriquecimiento. Entonces, aquí esta es la base, esto es lo que ustedes tienen que entender. La desigualdad no ha aumentado desde el 1800 o desde el 1900 o de 1950 o 1980. No ha aumentado. Él dice que sí, que así fue. Pero lo que quiere decir es que el capital financiero en algunos países, principalmente debido a los valores de las propiedades como en Inglaterra y en Estados Unidos, no en Francia ni en Alemania, tiene que la desigualdad de ese activo no ha aumentado. Entonces, en su libro no menciona el capital humano, que cada vez más es la fuente de ingreso de la gente moderna. La mayoría de ustedes no están aquí porque son dueños de territorio, de terreno o porque heredaron acciones de su papá. Algunos sí, pero la mayoría de ustedes acá, porque han estudiado, tienen capital humano, pero están bastante bien, no son ricos, pero les va bien. Pero él ignora ese capital, pero eso se distribuye mucho más igualitariamente de lo que jamás ha hecho en la historia. Y eso del capital viene el ingreso, y del ingreso viene el consumo. Y de todo el consumo proviene, y no puedo pensar en la palabra correcta, ven el consumo básico o el consumo necesario para tener un rol digno en la sociedad. Smith dice que un pastor estaría avergonzado de estar frente a otras personas sin zapatos, por ejemplo, o con zapatos de cuero y no con chala. Entonces, necesariamente el consumo ha sido más igualitario en los últimos 30 años en mi país y en su país también, en ambos. Entonces, ¿de qué se trata la desigualdad? Es un genio. Es
es la versión izquierdista de Donald Trump. Lo que está haciendo Donald Trump está asustando a los norteamericanos, está diciendo nosotros nos están destruyendo los mexicanos y los chinos. ¿Y cómo lo están haciendo? Es hacer comercio con ellos, por el comercio. Y los mexicanos dicen tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y esa es la versión de la derecha de esta oposición al mercado. Tengo una pregunta más y después quizás podemos dar pie al público. Yo creo que es un mito, y quizás estoy equivocado, algo relacionado con la revolución industrial, porque todo el tiempo se escucha a la gente decir, sí, pero la situación de las personas está peor desde la revolución industrial en comparación a cómo era antes. Si uno escucha a Charles Dickens, por ejemplo, sí, pero Charles Dickens no sabía nada de la industrialización. Él quería, estuvo en una mansión una vez y quiso hablar sobre una protesta, pero eso fue la única vez en Manchester, fue la única vez que estuvo en Londres, una vez 2 semanas en Manchester. Pero sí, que antes fue un centro industrial muy bueno, pero no moderno. Estamos hablando de industrias más bien artesanas en Londres, más bien antiguas. Y eso es lo que él conocía, no sabía nada más, no conocía nada más sobre la revolución industrial. Pero igual así la gente toma a Charles Dickens como... y a Balzac también, y dicen, sí, Balzac nos dijo lo terrible que era este sistema comercial, pero Balzac no entendía la economía para nada. Y aún así la gente de ese entonces, como Macaulay, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia, había gente que lo entendía muy bien. Así es que sí, bueno, nosotros analizamos esta situación a través de las cartas que se enviaban, pero no, es falso todo eso. Y hay una forma muy breve de ver por qué la historia de la economía está incorrecta, porque la explotación no podría haber hecho que la revolución industrial ni el enriquecimiento. Y a todo esto, la revolución industrial había ocurrido ya antes, había ocurrido en el siglo, en 1500, también en la dinastía, también con las dinastías chinas, antes de esta época. En Grecia, incluso en Atenas, se había dado ya con anterioridad, con todas las invenciones, o el comercio propiamente tal, se había dado muchas veces con anterioridad, pero lo que fue distinto en este caso es que esta vez continuó dándose. Continuó lo que le llamamos el gran enriquecimiento. Y eso ocurrió a fines de 1900, en el siglo 2000, no durante la época de la Revolución Industrial. Pero bueno, el robarle a la gente no es un buen plan de negocios. Y de hecho, el robarle a la gente pobre es algo bastante estúpido como plan de negocios. O sea, si uno le va a robar a alguien, que lo robe a los ricos, que le robe a Francia, no a la gente pobre que está en Gran Bretaña o en la India. Eso no va a funcionar. Los imperios, la esclavitud, la explotación de la clase trabajadora, nada de eso tiene algo que ver con el gran enriquecimiento. Por el contrario, fue la liberación de las personas que logró esta explosión del ingenio en 1900. Así es que... Bueno, y de hecho hay un tema muy importante, muy objetivo, y que está a favor significativamente de la zona industrial y de las mejoras del industrialismo. Y es que la gente se fue hacia esas zonas en forma voluntaria. No es que los hayan echado de las granjas como se hizo del campo. No se dio así. Las personas que vinieron a trabajar a Manchester, por ejemplo, o en Liverpool y en Sheffield en los años 1900, la mayoría no venía de las granjas ni de los campos, o quizás sí un poco, pero en el fondo llegaron a la ciudad en forma voluntaria y se fueron en un momento en que las ciudades
eran trampas, estaba lleno de ratones antes de la limpieza del sistema. Entonces, claro, llegaron a las ciudades y morían porque les daba cólera. ¿Y por qué? ¿Para qué se venían a las ciudades? Se vinieron a las ciudades porque los trabajos en las ciudades eran mejor que lo que ellos tenían en el campo. Como dicen Marx y Engels, lo que pasa en la vida, o sea, en el fondo la industrialización salvó a muchas de estas personas. Y mi última pregunta, antes de que abramos preguntas para el público, ¿nos puede explicar por qué el liberalismo, desde el punto de vista moral, es una filosofía superior, por decirlo así, y que uno no debiera estar avergonzado de defender esta filosofía? A ver, una forma simple de hacerlo es que muchos de los defensores del liberalismo en el siglo XVIII, por ejemplo, el clerisy, como le llamo yo, la élite intelectual, los periodistas, los intelectuales en general, ustedes, incluso ustedes son parte de lo que yo llamo la élite intelectual o el clerisy. Y en los últimos 3 siglos han tenido 3 ideas. Una que fuera muy buena y las otras 2 horribles. En el siglo XVIII estuvo la idea del liberalismo, de que todos los hombres son creados iguales. Ahora, por supuesto que eso no lo escribió alguien que era un esclavo. No estoy diciendo que fue perfecto desde un principio. George Washington liberó a los esclavos, pero Jefferson no lo hizo. Ni siquiera liberó a su hijo, que era hijo de una de sus esclavas. Y esto es increíble, sorprendente, que escribiera esto de que todos los hombres son iguales y no hubiese sido capaz de hacer eso, pero bueno. Aún así, esto fue un cliché en el siglo XVIII, pero las otras 2 ideas que surgieron fue el nacionalismo, la creación intelectual del romanticismo alemán, el nacionalismo y después, bueno, como digo, el socialismo a mediados del siglo XIX, o casi 1880, en realidad casi todos los en Europa eran socialistas. Fue algo que se dio rápidamente, creció muy rápido, después de las decepciones que se habían dado de 1848. Entonces el nacionalismo y el socialismo fueron terribles realmente. Gracias a Dios que se dio el fútbol. Yo sé del que el resultado de anoche no fue muy bueno para ustedes, pero al menos no tuvieron que ir a guerra por eso. Bueno, han habido algunas aquí en América Latina, pero en el fondo es una buena salida, un buen punto de relajarse, de liberación en lugar de andarse matando. Pero el nacionalismo es muy malo, es extremadamente malo. En agosto de 1948 es un ejemplo, y el socialismo también es extremadamente malo. Octubre, noviembre de 1970, por ejemplo, 1917. Y bueno, si pensamos en nacionalismo y socialismo, quizás a uno le gusta el socialismo, el nacionalsocialismo o el nazismo. Ahora me perdí lo que me había preguntado. Perdón, ¿qué es lo que me había dicho? ¿Qué es lo que me había preguntado? Que por qué esta filosofía, porque es moralmente mejor. Y es una forma, una forma de verlo es, bueno, hay varias, pero una forma de verlo es porque es un pago o es una expresión, por decirlo así, de lo judaísmo cristiano igualitario. Porque la igualdad de las almas era cierta en la cristiandad, en el judaísmo. Enfáticamente hablan de ellos. Es cierto del Islam incluso también. No es cierto en el caso del hinduismo, porque jerárquicamente hay una reencarnación sucesiva en el caso del hinduismo, así es que hay una jerarquía que es distinta. Pero especialmente cierto en relación con nuestras tradiciones. Pero aún así no significan nada. Sí, claro, tú eres igual para mí, pero a todo esto yo soy
tú te tienes que callar y obedecer todo lo que yo digo. Cuando yo llego aquí te tienes que callar y me tienes que hacer una referencia. En el siglo XVIII, la mayoría eran ateos o cristianos dudosos, y había algo bastante profundo, porque Voltaire, por ejemplo, Hume, Kraft, Adam Smith, entre otros, todos eran ateos explícitos, incluso Paine también, y Jefferson, que también era ateo. Eran casi todos ateos, pero en el fondo no creían en la divinidad de Cristo. Pero siempre la gente dice, a ver, existe la igualdad de las personas, de las almas. Y ahí por eso nosotros necesitamos reclamar la palabra de igualdad. Nosotros creemos que la gente debe ser tratada como adultos, no como un ser inferior o como sujetos, como súbditos. Y esto sí me lleva a la última pregunta. Ahora sí. Sí, hay algo raro, pero hay algo raro ahí. A menudo escuchamos la ironía de que la gente pobre no es libre, y no es libre porque no tienen los medios para lograr ciertos objetivos y por lo tanto no son libres. O sea, en el fondo es una forma de decir que no son responsables, no pueden asumir responsabilidad. Claro, ¿tú crees cuáles son las oraciones más increíbles en inglés? Que se las voy a decir ahora si no las sabes. Uno es: el cheque ya te lo envié, está en el correo. Ya va a llegar el cheque a ti, ya lo envié por correo. Y el otro: sí, por supuesto que te voy a respetar mañana. Y la otra oración es: soy del gobierno y estoy aquí para ayudarte. Claro, entonces tú tienes toda esta idea, esta mentalidad de ayudar a distribuir a África dinero y todo. En el fondo es una forma de trabajar en o defender este principio igualitario que nosotros defendemos. Sí, y de hecho el gobierno es una caridad bastante extraña, porque el 20% más o menos de lo que supuestamente tiene que ir para el pobre termina en las manos de personas de clase media, de los administradores en el fondo, que no es una proporción muy buena, porque si uno se lo da al Ejército de Salvación, por ejemplo, no todo va a la gente pobre. En el fondo es un movimiento infantilista. Por ejemplo, en el caso de la Gran Depresión, mucha gente, o políticos también, les ofreció a la gente seguridad. Y el socialismo, el fascismo, o el nacionalsocialismo también. Y nosotros, a ver, por ejemplo, Eric Fromm hace algún tiempo, que hablaba sobre el camino a la libertad, donde dijo que la gente no necesariamente le gusta ser libre. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Necesitamos hablar, persuadir a la gente para que quiera ser libre, para ver que hay ventajas, pero el problema es que la libertad, como dijo Friedman, la libertad es una unión. La libertad es libertad y es libertad. Entonces, si uno es conservador, una persona de libre mercado que no le gusta el matrimonio entre gay, hay que pensarlo nuevamente, hay que replantearse eso. Al menos sería lo que yo les sugeriría, que si son liberales, como se le llama a la izquierda en Estados Unidos, pero si ustedes creen en el matrimonio gay pero no creen en el comercio libre, entonces creo que se tienen que replantear sus ideas, porque la libertad es libertad y es libertad.
Y por eso tenemos que convencer a la gente, porque la mayoría de la gente común, gente de la clase trabajadora, a ellos normalmente no le importa, por ejemplo, la libertad de la prensa, Y cuando Donald Trump dice, a ver, tenemos que analizar estas leyes de responsabilidad. Y cuando en Turquía, por ejemplo, se han cerrado periódicos, la gente lo aplaude. Pero es porque no entienden realmente lo que se está dando. Ahora, del mismo modo, la élite intelectual o el clerecía tampoco entiende la libertad económica de más común, de, por ejemplo, elegir una ocupación, un trabajo, sin tener que pagar una gran cantidad de dinero al gobierno, al Estado o a una institución, o como abrir, por ejemplo, un salón de belleza, como el ejemplo que di al principio, como mi pelo, qué horrible acá. Como decía, abrir un salón como uno quiere, sin que el Estado te esté ahí encima tuyo. Esas son las libertades que le importan a la gente común. Entonces tenemos este diálogo de sordos. Por una parte, el intelectual dice, no, la libertad de arte, o libertad académica, o libertad de prensa. Y la gente común, los fans del fútbol, lo que necesitan en el fondo es algo que funcione bien para Chile, o un buen gol, un buen pateador del equipo chileno. Bueno, con eso vamos a abrir para el público que quiera hacer preguntas. ¿Cuáles son las condiciones en el siglo XVIII o siglo XVII en Europa noreste que posibilitó el empezar a hablar de la dignidad y de la libertad y de que esa forma se liberara a la gente? Como dijo usted, se empezó con la Gran Revolución, por supuesto, pero ¿cuáles fueron las condiciones que posibilitaron lo que se dio en esa parte del mundo y que sí era tan difícil? A ver, no, tienes que comprar este libro, el número 3, porque justamente ahí yo respondo esa pregunta de la mejor forma posible. Ahora, primero suena quizá un poco flojo e incompetencia, porque yo digo que es excelente, pero hay excelencias muy particulares. Por ejemplo, la historia política de Europa del noreste, y le llamo las 4 Rs. La reforma, que fue muy importante, pero no es lo que se conoce como la reforma magisterial de mis anglicanos o los luteranos alemanes y suecos, sino que había igual jerarquía en la iglesia. En mi iglesia nosotros seguimos teniendo obispos, sino que estoy hablando de la reforma más radical, como Zwingli en Suiza, o lo que pasó con Calvino. Sus ideas de la congregación de elegir a los ministros. Entonces, la congregación es la que elige quién predica. Y los extremos son los cuáqueros, la sociedad de amigos. Y hay un ejemplo también radical, de la reforma radical. Y también los baptistas, en el siglo de 1600. Estas personas estaban en contra de la autoridad. En el caso de los cuáqueros, esto podía ser, por ejemplo, una reunión cuáquera. Nos sentamos donde no hay ninguna persona frente a nosotros, nos sentamos ahí como parte de la audiencia y esperamos a que el Espíritu Santo descienda a nosotros, y eso es todo. Entonces eso hace que la gente sea valiente. Parte de su vida entre los protestantes y los católicos entre los protestantes y los católicos era parte muy importante de su vida, y se liberaron de la jerarquía. Entonces la gente dijo, chuta, esto es interesante, puedo vivir mi vida religiosa por mí mismo, solo, y no necesito un señor. Otra R es la lectura, o reading en inglés, relacionado con la prensa. Porque la imprenta fue una invención china, todo esto no fue europea, pero
Pero bueno, llegó hasta Alemania. Y las cartas de Martin Luther a la nación alemana fueron muy radicales y en contra del Papa. En la primera semana de su publicación se publicaron 4.000 copias. No es fácil hacer 4.000 copias a mano, eso no funciona, ¿cierto? Y la semana siguiente fueron 4.000 más. Entonces, el leer es crucial. En el calvinismo hubo un gran énfasis en la capacidad de leer y en el luteranismo también. Y después la palabra revolt, la revuelta. La revolución de los holandeses en contra de los españoles, que en el fondo los españoles en esa época eran como los americanos actuales, los norteamericanos actuales. Eran los que tenían los mejores ejércitos, los mejores generales, la armada española era increíble. Bueno, fue destruida, pero la mitad del ejército español logró llegar. Estuvieron luchando contra los ingleses cientos de años y estuvieron a punto de perder. Y de hecho Inglaterra iba a volver con una versión más intelectual y ortodoxa de los católicos, pero después cayó Holanda. Entonces la reforma previene todo eso, pero en muchos casos está la noción de que nosotros, decían ellos, los holandeses. Bueno, de hecho, el mundo moderno comenzó en Holanda, entre 1700 y 1600. Y luego, esto también hizo que la gente votara. Y luego, las revoluciones, la guerra civil inglesa, la gloriosa revolución de 1680, que mi amigo Doug Norris exageró grotescamente, y luego la Revolución Americana y la Francesa. Todas eso hicieron pensar que la gente podían hacerlo ellos mismos. Pero para poder sustanciar este punto hay que pensar en China y el Imperio Otomano, en el sudeste asiático, porque esos también fueron grandes civilizaciones. Y China, en el año 1500, eran los que iban a ganar, obviamente. Si alguien hubiera sabido que iban a haber, en ese minuto sabía que iba a haber un factor de 30, hubieran apostado por los granjeros y hubieran apostado por China, no por estos locos del noroeste o en la esquina oeste de la. Mi nombre es Tomás Leiva y la pregunta que tengo, el progreso de la gente y de los partidos, para ellos es fácil luchar porque tienen que mostrar una imagen. Nos dicen que nos pueden traer el cielo a la tierra, pero nosotros no tenemos nada, no tenemos imágenes, no tenemos una foto de lo que lo que la gente puede hacer diciéndole que a lo mejor van a mejorar, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero no tenemos nada con lo que luchar. Sí, y es la utopía lo que es el problema. Cuando cuando fui marxista, era muy inspirador. Y todo esto era muy inspirador. Tengo una persona conocida que se llama Eric Hobsbawm, que es un gran historiador. Fuimos colegas en Londres durante muchos años. Y Eric era comunista toda su vida y miembro del Partido Comunista Británico hasta 1992, cuando se abolió solo. Fue comunista y enseñó en Alemania Oriental, era comunista. Y por eso su carrera académica no fue tan buena. Su beca de excelencia la habría ganado. En 1992 lo entrevistó Michael Ignatius, un intelectual canadiense. En algún punto fue candidato del Partido Liberal.
muy conocido en Canadá, y la televisión inglesa también. Y Michael quería atraparlo, quería pillarlo. Le dijo, Eric, eran amigos, ¿valdría la pena asesinar a 30 millones de personas para lograr la sociedad comunista perfecta? Y sin dudarlo, Eric dijo, sí. No es como que lo pensó, dijo, es difícil la pregunta, no se puede hacer una omelette sin romper los huevos, pero no se puede eliminar un país del mapa. No dijo nada de eso, él dijo sí. Y ese es el peligro, que la utopía, y puede ser una utopía nacionalista, la gloria de los brazos chilenos en contra de Argentina o Ecuador, qué sé yo. La utopía es el enemigo de nuestra buena sociedad práctica. Tengo un amigo que se llama John Mueller, que es un cientista político, y él escribió un libro en 1999 que habla justamente de este punto, que para tener el perfecto enemigo de los buenos es uno de los desastres del mundo moderno. Escúchelo, es muy judío, cristiano, islámico. Hay un elemento en nuestra tradición cultural que nos diferencia del budismo, especialmente del budismo, que enfatiza el paso. Es como las religiones antiguas cristianas, que no hay que tener una idea que uno debe tener dentro de uno mismo. Nosotros cristianos nos encantaban las cruzadas, a nosotros los cristianos. Entonces, una versión secular de esto es el socialismo. Entonces, lo que yo dije es lo que tú acabas de decir, pero que es atractivo. Entonces hay que mostrarle a las personas que el bien es bueno y que tratar de hacer que las cosas sean perfectas como si supiéramos. No sabemos, yo no sé cómo va a ser el futuro. Un amigo mío, Bob Gordon, que escribió un libro que se llama El alza y la caída de la prosperidad norteamericana, pero no lo sabemos, no sabemos si la tecnología va a seguir avanzando. Es una arrogancia, ¿verdad?, de estas utopías. Tenemos un par de minutitos más para una pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, habla, por favor. La pregunta es respecto a lo que usted mencionó antes. Históricamente ha habido una especie de oposición entre el conservadurismo y el liberalismo político. Las fuerzas conservadoras han adaptado este punto de vista liberal económico. Mi pregunta es, ¿por qué usted cree que la economía liberal atrae tanto al conservadurismo? Porque le gusta lo que yo digo cuando yo digo que no deberíamos colgar a los banqueros de los postes de la luz, porque son banqueros y les gusta, porque cuando yo digo que no va a ayudar mucho a los pobres extraer el dinero que tienen los ricos, y lo pueden mostrar de esta manera, porque lo que realmente ayuda a los pobres es el crecimiento económico, no quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y dicen, sí, es verdad, tienen razón. Y un verdadero conservador es alguien que cree en los privilegios. Pero yo no. Yo creo que la aristocracia es un error.
Y le gusta cuando yo digo, por ejemplo, los impuestos a la herencia no son muy productivos, porque no lo son. De hecho, en lugares con muy altos impuestos a la herencia, el compartir el ingreso gubernamental de los impuestos de herencia es muy bajo, es el 5%, entonces no vale la pena tenerlo. Entonces, ellos dicen, sí, sí, pero tenemos que buscar, ¿qué pasa con los maricones? Tenemos que ir a buscarlos. No sabemos que la ley natural dice que uno no debería ser transgénero. Dicen, sí, sí, yo creo que las mujeres deberían volver a la cocina. Es la fórmula perfecta en Alemania. En el 1930, la iglesia, los niños y la cocina. Una pregunta acá y la última al otro lado. Muchos buenos días. Quisiera saber su opinión respecto a un creciente movimiento mundial con la gente que no se siente bien con la libertad de mercado y que no se siente bien con los partidos izquierdistas. Estoy pensando en los movimientos latinoamericanos de la gente que se llaman los infelices. La gente infeliz acá, en el grupo Podemos en España y George Sanders en Estados Unidos. La gente que ahora son una nueva referencia del movimiento político. ¿Y qué tipo de futuro ve usted para ellos? Y si usted cree que son un efecto normal de la libertad de mercado. Los caracteres como Charles Dickens, que perdió la batalla contra el sistema. En Alamanca, donde estaban los organizadores de los estudiantes, de la gente joven de ese partido. Y yo soy amigo, y creo que puedo decirlo, que soy amiga de Jonas de las Farcas, el ex ministro de Finanzas de Grecia. Ah, sí, de cool soy yo. He escrito sobre... No, perdón, no he escrito. Yo me subí a la moto de Yanes y son locos. Joe Stiglitz, a quien mencioné antes. Joe es una persona muy, muy simpática, pero es tonto, idiota. Recibió el premio Nobel, pero ya le dije, hay muchos idiotas que reciben los premios Nobel. Pero Adamin es una persona buena y quiere ayudar a los pobres y cree que haciéndolo, para lograrlo, tiene que subir el sueldo mínimo. Él está a favor del comercio libre, pero insisto con esto, con esta asimetría entre la derecha, los movimientos de derecha de Hungría, Putin, Trump, Erdogan, los radicales islámicos de la derecha y los movimientos de izquierda. Y entiendo que Michael Sandel estuvo acá, ¿verdad? No hace mucho tiempo. No. Sí, me imagino que no estuvo aquí físicamente, pero lean un comentario que yo escribí sobre él, sobre su último libro. Creo que fue su último libro, sí, me parece que sí. Hice un comentario al respecto y pueden verlo y leerlo en mi sitio web. Y son cosas totalmente futiles. Michael Sandel se considera un comunitario. Pero lo que él dice no tiene mucho sentido. Muy popular acá en Chile hoy día. Sí, y eso es lo que tú estás diciendo, que este tipo de comunitarianismo, Podemos,
la reforma de izquierda, del sistema social, de mejorar a los pobres. No van a mejorar a los pobres, van a crear más problemas para los pobres, más ineficiencias, más subsidios para los pobres. Y como el caso que tú mencionaste también, para la ayuda extranjera. La ayuda extranjera ha sido un desastre uniformado. El Banco Mundial y los ortodoxos, lo que llama Bill Easterly, el fundamentalismo de capital, donde uno pone capital en un país y se enriquece. Entonces le da mucho dinero a Ghana en ayuda y no le dan ningún centavo a la China roja, si la denominamos. Y Ghana se vuelve rica y la China roja no va a mejorar para nada. Entonces no funcionó. Grandes cantidades terminaron, como le mencioné antes, son los dedos pegajosos del gobierno. Terminan en una cuenta en Suiza o en Gales. Permitir que la gente en los países pobres sean más ricos, o que los ricos intenten hacer cosas, hacer que la gente va a estar mejor. El argumento que yo tengo, que yo planteo, es mucho más persuasivo que estas cosas simples de decir, voy a ayudar a los pobres. Yo mencioné que yo ayudé a estas personas sin hogar, les ayudé mucho, pero no estoy segura de que al final que fue una idea tan buena para ellos en realidad. Sí. Última pregunta. Usted había dicho que Beethoven había sido el primer artista autofinanciado. En cierto sentido, sí. Y Haydn también. Hay gente que dice que la gran ilustración nos dio mala cultura, mal arte, malos artistas. ¿Podría hablar sobre esa idea? No, por el contrario, como usted estará de acuerdo seguramente. Como George Mason también hizo y Tyler Coffin, porque es un cliché realmente, un cliché en la historia de la música, que las grandes etapas de la creación artística han sido las etapas comerciales. Me refiero al imperio artista, por ejemplo, en Atenas, el Mediterráneo, todos eran personas comerciantes relacionadas que bebían vino, arte, y ahí es cuando uno tiene una explosión cultural. Italia, por ejemplo, en el 480 también. Tenía también grandes centros comerciales y ellos, o ahora, en esta gran etapa, justo ahora, en esta gran era, bueno, el Nobel lo inventó Cervantes, Jane Austen, Defoe, pero ahora en el fondo tenemos más ficción, no sé, más textos literarios, no sé qué pasará realmente con el área de la poesía, pero algunas son fantásticas, algunas son realmente increíbles. Y eso viene de esta sociedad comercial. Ahora, por supuesto que uno también puede haber basura, como el programa de Donald Trump, El Aprendiz, que no es un gran arte. Claro, Justin Bieber. O sea, también puede haber arte malo y que funciona comercialmente. Pero eso también se daba en el siglo XVII, también en Holanda, donde se dio la gran explosión de la pintura holandesa. Cosas maravillosas, pero también hay mucha corrupción. Bueno, yo no soy un fan de la música rap en todo caso, pero quizás sea buena, no sé. Pero no me la puedo tomar mucho en serio. Pero aún así, el arte
Ahora, un fundamento contra el desarrollo en general es que va a arruinar la cultura tradicional. Y este es el argumento de Tyler. Pero no, por el contrario. La protege. Son como esculturas de piedra en donde estaban los esquimales, estaban ahí en Alaska. Y otras cosas también que hacían que les gustaba. Y son una gran industria. Pero su arte era un arte que era motivado por este sistema. Y los grandes artistas del pasado, recientemente solamente los músicos, los escritores, etcétera, han tenido un sentido anticomercial. Como Sir Walter Scott, por ejemplo, no era anticomercial, o Jane Austen, que era hija también de la élite intelectual, y ella no era hostil hacia la burguesía. Tenía un hermano también que trabajaba en un banco y estaba muy orgullosa ella de que una mujer de su clase, por todos sus libros, haya ganado en derechos el ingreso promedio anual de su familia. Ella se consideraba exitosa porque era exitosa comercialmente, no exitosa a un nivel de Scott, por ejemplo, Edward. Pero sí exitosa desde el punto de vista comercial. Ahora, no hay contraste entre el comercio y el arte. Algunos grandes artistas han salido de Hollywood. Pero si uno quiere ver una gran obra de arte, hay que ver una película llamada Brooklyn. Es como una película de chicas en realidad. Pero la pueden ver. Esto es muy común, fue muy común en Estados Unidos y es pro el capitalismo, principalmente pro capitalismo. Y es una obra de arte que viene de una novela, que también esa novela es una gran obra de arte, pero todo también es muy comercial. Bueno, con eso le ponemos término a esta conversación. La verdad es que creo que podríamos seguir conversando por horas. Sí, yo también. Hay muchas cosas que nos gustaría conversar con ustedes, pero ahora tenemos afuera café y galletas si se quieren servir. Nosotros nos vamos a quedar unos minutos acá para firmar libros. En un momento iba a escribir 6 libros. Porque todo esto lo podría poner había pensado en un libro hace mucho tiempo, en un solo libro. Y después dije, bueno, la verdad es que voy a necesitar 4 libros. Y después quise 6, pero 4 era lo que iba a escribir originalmente. Y por último dije, a ver, una trilogía se podría considerar como algo mejor. Pero una cuatrilogía se consideraría una abominación, quizás. Bueno, entonces con eso le damos las gracias a Daydream. Vituperio ahí para que sigamos con la conversación. Thank you.
baby. It's pathetic. I dream of North and South America. A North and South America. En América del Norte, en América del Sur, yo sueño que vayan a ser totalmente bilingües, donde los norteamericanos sepan español y los sudamericanos que sepan inglés. Tendríamos acceso a los grandes clásicos de la prosa y de la poesía latinoamericana. Y ustedes tendrían acceso pero hasta ahora no lo he logrado. Oh, I feel like I'm at a bar. Me siento como que estoy en un bar. Order a martini. Voy a pedir un martini. Bueno, I'll start in Spanish. Yes, go ahead. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. First of all, welcome everybody. Reunidos en este salón para conversar, en este caso, con uno de los más grandes pensadoras que existe en el mundo, a mi juicio. Y creo que muchos compartimos esa idea. Les quisiera pedir que pongan sus celulares en silencio para que no se interrumpa la conversación. Eso es lo primero. Y yo, bueno, ahora voy a pasar a inglés para hacer de esto algo que sea conversable para todos. No sé si tenemos, yo creo que todos entienden inglés acá. Hay traducción para los que no siguen el inglés. Así es que la idea es tener... So I will introduce Deidre. I don't know. I think everyone knows you here. Everyone has read your books. Oh, yes, yes, all three. All three, from cover. You have them by your bed. Los tienen como lectura de noche. So I will not go through her very long resume. No voy a hacer un gran resumen de las publicaciones. Todos conocemos que ella es Y quiero terminar con lo que estaba diciendo sobre Italia. Todos los italianos están de acuerdo que no se le debería dar a Roma más dinero ni más poder. Hay que estar loco para pensar que extender el Estado es una buena idea. Y Roma, en los rankings de integridad y en el gobierno de 180 países, es el número 75, un poco más arriba de Vietnam, un poquito más abajo de Azerbaiyán, o como se llame. Está corrupto. Estúpido. Es un país estúpido, es un desastre totalmente. Pero el pensamiento liberal es muy raro, muy escaso en Italia. Y yo voy a recibir ahora el premio Bruno Leoni. Del Instituto Bruno Leoni. Bruno Leoni era una figura de larga data y me parece milagroso. A mí me parece un milagro que no haya liberales en Italia. Es una locura. Hablamos de esto recién. ¿Por qué estas ideas son tan difíciles de transmitir y tan poco populares también? Y yo creo que se van a hacer más populares con el tiempo, porque el liberalismo funcionó espectacularmente a mediados del siglo XIX, se llamó el Gran Enriquecimiento, funcionó en China, después de 1978 funcionó en India. Profesora, pero no solamente de economía, también ha enseñado filosofía, enseña comunicaciones, literatura y muchas otras cosas. Entonces, es lo que yo denominaría una nueva economista, porque no solamente es economista, y que realmente entiende cómo funciona el mundo. Y en mi opinión, y lo digo porque realmente lo siento así, ella es la más grande pensadora económica de los últimos 100 años, junto con Friedrich Hayek. Eso es lo que yo realmente creo.
y creo que tú te mereces un premio Nobel en el mundo. Y si hay justicia en el mundo, te lo van a dar. Y yo espero que algún día lo recibas. Ella ha producido, o su trabajo reciente de la igualdad burguesa, virtud burguesa y la dignidad burguesa, tienen profundas explicaciones ofrecidas alguna vez en la vida sobre cómo el mundo moderno o el mundo en el que nosotros vivimos, quiero decir, ha evolucionado o ha emergido. No quiero hacer una presentación mucho más larga, pero es un honor y para nosotros un placer, y personalmente estoy muy contento porque tú eres una de mis héroes intelectuales o heroínas intelectuales. Entonces te voy a dejar para que abramos el debate y la conversación y después podamos tener alguna pregunta y respuesta. Creo que los héroes de todo esto en los países son gente como tú y como ustedes, que están en la frontera del liberalismo. Y yo estoy en el continente, yo estoy en Estados Unidos, enseñé durante mucho tiempo en la Universidad de Chicago, y cuando yo digo que los mercados son buenos, no hay un horror general, pero en muchos países sí es así, ciertamente. Enseñé mucho en Holanda, en Inglaterra no tanto, pero en Holanda, en Suecia. También estas ideas que nosotros tenemos, que son más bien obvias, como dijo Adam Smith, la teoría simple de la libertad natural. Si fuera tan obvia y simple, todo el mundo estaría de acuerdo conmigo y contigo, pero aparentemente no era tan obvio ni tan simple. Pero en la Europa continental e incluso en Italia, esto me asombró mucho. Yo recibí no el premio Nobel, estoy segura que no lo voy a recibir. Bueno, uno nunca sabe en realidad. Aquí está el problema que yo tengo con esto. El estándar que tiene para el premio Nobel es de B+, y sobre más de B+, o de B+, de A+. Entonces, y mi mamá me hizo que yo estudiara doble tenis, para que yo tuviera estos A+, o 7 en el fondo. Pero el estándar es un 6, y yo como economista soy de las del 6, no soy de las del 7. En Tirol, de Francia también, él también es de nota 6 como promedio. Yo creo que hay 150 economistas de nota 6 en el mundo, y eso es un estándar bastante duro, digamos, pero solamente 40 de ellos van a obtener el premio Nobel, si se fijan en su mortalidad. Entonces, tenemos 110 hombres viejos. Las mujeres son mucho más sensibles, pero los hombres viejos tenemos un octubre terrible todos los años. Se dan cuenta ustedes que yo soy una pensadora cuantitativa, ¿verdad? Después de 1991, este es el 40% de la población del mundo de la que estamos hablando. No es un experimento trivial. Antes solamente teníamos Hong Kong. Hong Kong decía, estas son las ideas liberales y esto se puede hacer con ellas. Pero ahora nosotros tenemos el tigre asiático, tenemos a Irlanda, la tierra de mis ancestros. Y Irlanda, cuando yo primera vez visité Irlanda en 1967, era un país federal muy pobre, muy pobre. Y la próxima vez que fui fue en el 96, en la calle O'Connell. Había mucha gente rica en esa calle. Después fui en el 2004 y la misma calle había gente de todas partes de Europa y del mundo, y irlandeses también, y era muy próspero. Incluso después del colapso, Irlanda,
de la debacle inmobiliaria, ahora se convirtió, se recuperó y es una de las potencias del mundo. Entonces funciona y funciona para los pobres. Y yo creo que, pero lo que nosotros tenemos que hacer es enfatizar que nosotros somos el partido del pueblo, no los socialistas. La vieja broma es que el capitalismo, los hombres explotan a los hombres. En el socialismo es al revés. Entonces, si piensan en el liberalismo como un episodio del pic del liberalismo entre la aristocracia y la regla de los planificadores. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestro pasado radical, nuestra premisa, nuestros planes